Bueno, bienvenidos todos al 42º sesión de Power Platform Madrid. Sabéis que somos una comunidad de profesionales y entusiastas que están dispuestos a compartir su tiempo y su conocimiento con todos vosotros. Somos un grupo de amigos que nos reunimos periódicamente para hablar de Power Platform. Os vamos a describir brevemente la agenda. Hemos abierto hace 15 minutos la sala para hacer los ajustes previos y para saludarnos. Vamos a hacer una pequeña introducción del equipo de Power Platform Madrid y Power Platform España. Y luego, a continuación, pues tenemos a nuestro protagonista de hoy, que es Aitor Muruzur, que nos va a hablar de Power Play Fabric Data Engineering with Power Concepts. Y bueno, vamos a disfrutar todos de esta sesión magnífica del Principal Program Manager en Microsoft, de Fabric CAD Spark. Y finalmente, haremos el cierre con preguntas y bueno, finalmente el networking a libre demanda, ¿vale? Estaremos, las horas son aproximadas, dependerá también de vosotros, de cómo interactuéis y de la curiosidad que tengáis en el tema que nos expone hoy Aitor. Step, Ambi, Verne, Tokyota, Infoavan, Encamina, Data for All, Axazure, Crosspoint y Broadware. Ellos son los que hacen posible este evento. Muy bien. Bueno, os comentaba que Power Platform Madrid forma parte de una comunidad más grande que es Power Platform España. Somos un total de 24 equipos donde hacemos eventos tanto virtuales como presenciales y potenciando la presencialidad sobre todo en las comunidades más locales. Si os identificáis con alguna de las ciudades y cerca de los equipos que aquí veis representados, pues contactad con ellos bien a través del Meetup y si no los localizáis, contactad con nosotros y os pondremos en contacto con ellos. Fijaros que empezamos con el Global Power Platform Madrid en 2020, justo antes de la pandemia. Éramos un grupo de unas 30 personas. Hoy en día somos una comunidad de más de 2.500 personas en más de 400 ciudades y 46 países. Bueno, pues son unas cifras espectaculares de las cuales estamos muy contentos. No hemos tenido reuniones presenciales, lamentablemente, después de aquella primera sesión, hasta 2023. Ya en el encuentro de febrero, en el Global Power Platform Bootcamp 2023, estuvimos reunidos en las oficinas de Tokyota y aquí tenemos unas imágenes de aquel evento. También nos reunimos en junio del año pasado, de manera presencial, en junio de 2023, y la última reunión presencial que hemos tenido ha sido en la nave, en el Bootcamp de 2024, donde pasamos una jornada excelente y podemos ver presentaciones estupendas. Somos una comunidad, fijaros, en España, gente de más de 206 ciudades, en un total de 1.747 personas, y en el resto del mundo, pues un total de 45 países, 209 ciudades y 839 personas. Tenemos un canal de YouTube donde vamos colgando tanto los de Power Platform Madrid como el resto de comunidades de Power Platform España que quieren subir sus contenidos aquí. Pues tenemos todos nuestros vídeos aquí colgados y esta sesión de hoy también la subiremos allí. Son más de 120 vídeos y un total de 3.200 suscriptores de este canal. Os recordamos que nuestro próximo evento presencial será en mayo, durante los días 24 y 25. Tenemos todavía abierto el Call for Speaker por si os queréis animar a participar. Y bueno, pues ya tenemos ubicación, tenéis todo en el Meetup. Y eso esperamos a todos. Esperamos poder veros a muchos de vosotros, sobre todo a los que quedáis cerca y os podéis desplazar, ¿vale? Y sin más, pues damos paso a nuestro protagonista, Aitor, que nos va a hablar de Power Play, Fabric Data Engineering with Power Concepts. Y Aitor, todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias.
Gracias. En primer lugar, agradecer de nuevo a Ana y José Luis por la invitación. Mi nombre es Aitor y es un placer hoy estar aquí en el Meetup. Voy a compartir pantalla y me decís cuando lo veis y empezamos. Ya lo vemos. Sí, genial. Perfecto. Vale, antes de empezar, ¿cuántos de vosotros habéis toqueteado, sabéis algo de Fabric? No sé si podemos utilizar las reacciones de Teams. Si me podéis dar un thumbs up, subir el dedo, aquellos que tenéis conocimientos habéis utilizado Fabric. Vale, genial. Muy bien, bueno, en la sesión de hoy voy a intentar explicaros un poco, teniendo en cuenta algunos de los conceptos de Power Platform. Vamos a intentar aterrizar qué es lo que nos ofrece Fabric Data Engineering y cómo crear quizá un lakehouse, un data lakehouse end-to-end, ¿vale? Desde la ingesta, procesamiento y monitorización de datos. Se te ha cortado el micro, perdón, Aitor. Está silenciado. Sí. Vale, Ya. ¿me escucháis? Ahora ya. Sí, Ahora ya. Vale, perfecto. Ok, vale, bueno, un poco sobre mí. Llevo 8 años en Microsoft. Empecé como Data Tech Lead y he estado en varios roles. Fui Product Manager de Office, Program Manager en Azure Synapse y ahora soy Principal PM en Fabricat, que básicamente es el equipo Customer Advisory Team dentro del equipo de ingeniería de Fabric, el cual trabajamos con todas las subsidiarias, clientes, partners a nivel mundial para escuchar su feedback y de esa forma poder mejorar el producto que tenemos entre manos. En este caso trabajo dentro del equipo de Fabric Spark, que es uno de los workloads dentro de Fabric, que luego veremos. Llevo como unos 13 años creando plataformas de datos. Antes he mencionado que empecé como Data Tech Lead, por mencionar algunas de ellas. Pues estuve trabajando en la plataforma de datos de Real Madrid o de Inditex, por mencionar dos. Antes de eso, bueno, tuve varios roles tanto en academia como en la industria y obtuve mi PhD en Contest Aware Dynamic Workflows, que puede sonar un poquito así, pero básicamente es, si conocéis Azure Data Factory o cualquier tipo de pipeline, básicamente consistía en montar una actividad donde la toma de decisión la delegábamos en runtime. Lo que más me gusta es crear cosas y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Siempre lo repito y por eso creo que el rol de PM es algo que me fascina. Quizá un disclaimer antes de la sesión. No conozco mucho sobre Power Platform, entonces si meto la pata, por favor, perdonadme, no es mi área de expertise. Pero bueno, he intentado pasar el deck a algunos compañeros míos que controlan mucho más que yo de Power Platform. Entonces, bueno, perdonadme por si meto la pata en alguna de las cosillas. Vale, para empezar un poco contextualizar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en la call, pues vosotros utilizáis Power Platform diariamente con vuestros clientes, partners en el día a día. Y yo creo que Power Platform tiene una habilidad muy grande para poder obtener datos de forma masiva en las aplicaciones, en la automatización que estáis desarrollando, ¿no? Esto nos permite o os permite obtener un montón de datos de distintas fuentes, datos variopintos, con distintos formatos, etcétera. Lo cual significa que de alguna forma los usuarios de Platform tienen un tesoro el cual pueden utilizar, ¿no? Pero una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo podemos realmente sacar valor de este tesoro que tenemos, ¿no? Si tenemos 3, 4 aplicaciones o 3, 4 web pages o tenemos ciertos procesos en Automate, ¿cómo podemos obtener esos data streams
y realmente obtener insights a partir de los datos que tenemos dentro de las aplicaciones que hemos desarrollado en Power Platform. Vamos a intentar resolver esta duda o esta pregunta durante la sesión de hoy. Para ello, voy a tocar cinco puntos. El primero de ellos, vamos a ver cuáles son los data streams asociados en Power Platform, ¿vale? A partir de lo cual vamos a ir a Fabric y os voy a enseñar cuáles son los ítems que nos permite hacer ingeniería de datos dentro de Fabric. Vamos a ver cómo Dataverse es uno de los componentes dentro de Power Platform. Vamos a ver cuál es la integración entre Fabric y Dataverse. Y finalmente vamos a intentar unir todas las piezas para poder crear un lakehouse end-to-end a partir de los datos de Dataverse y también otra serie de fuentes de datos. Y finalmente, como he mencionado antes de la sesión, intentaremos dejar 10-15 minutos para el Q&A. Vale. Hablando de Power Platform, en Power Apps, por ejemplo, algunos de los usuarios, y corregirme, pero de alguna forma, ¿cuáles pueden ser los data streams dentro de Power Apps o de los usuarios potencialmente que puedan estar utilizando Power Apps, ¿no? Muchas de las organizaciones disponen o disponían de bases de datos Access o de Excel, de Spreadsheet, en los cuales tenemos muchísima información. De la misma forma, tenemos business apps que podemos desarrollar más alineados pues, a sistemas ERP o CRM. También los usuarios pueden crear soluciones más alineadas a la industria, ¿no? O verticales en este caso. O lo que llamamos super apps, en el cual podemos intentar entender un proceso de negocio de la empresa y a partir del cual intentar automatizar dentro de Power Apps pues ese proceso, ¿no? Donde con distintos touchpoints pues podamos interactuar con los usuarios y obtener cierta información en ese data flow dentro de la app, ¿no? Dentro de estos 4 escenarios sí que podemos asumir que hay un montón de puntos donde podemos adquirir un montón de datos, ¿vale? Lo mismo ocurre en Power Pages. Si creáis algún self-service portal para clientes o para proveedores, pues de alguna forma estos portales sí que de alguna forma nos dan un entry point para poder obtener información, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un self-service portal para un proveedor y este proveedor utiliza un formulario en este portal para poder adjuntar cualquier documentación o cumplimentar un formulario, pues ese formulario de alguna forma nos da un data point que luego podríamos explotar dentro de un proceso de analítica de datos. Y lo mismo con Power Automate, ¿vale? En este caso, aquellos procesos que distintos usuarios o empresas tienen dentro de una organización, pues toda la automatización que tengamos dentro de Power Platform también nos puede disponer o nos puede dar ciertos datos y metadatos que luego también podríamos explotar. Todo esto con un backend como Dataverse, el cual podríamos explotar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, utilizando, como conoceréis, el conector de Power BI, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado el conector de Dataverse a Power BI? Perdón, ya. 1, 2, más algunos. Genial. Bueno, esta es una opción, ¿no? Si realmente tenemos la información proveniente de Power Platform en Dataverse o tenemos cierta información en Dataverse, una de las opciones es utilizar el conector. Esto es fácil de utilizar. Está dentro de Power BI, es decir, si conocéis y sois usuarios de Power BI, pues es otra fuente de datos. Básicamente es Connect to New Data Source y seleccionar Dataverse. Y quizá puede funcionar muy bien para cuando tenemos pues, un volumen de datos pequeñito y no tantas fuentes de datos, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si realmente tenemos distintos entornos dentro de Power Platform y queremos
unir los distintos entornos dentro de Power BI, ¿no? Y luego sacar ciertos insights o reporting. ¿Qué pasaría si quiero unificar los datos del Dataverse y de estos entornos con otro tipo de fuentes de datos, ¿no? Estaría generando silos y alguno podría argumentar, no, pero bueno, tengo distintos conectores dentro de Power BI o anteriormente teníamos Datamars y Dataflows y eso de alguna forma me podría o me permite unificar esas fuentes de datos, pero sí de alguna forma estamos generando data silos, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tendría que crear 2 o 4 reporting accediendo al mismo data source, me genero 2 conexiones a la misma fuente, ¿qué es lo que ocurriría, no? Y por eso digo que quizá combinar distintas fuentes de datos, incluyendo datos que pueden proveer de aplicaciones como Power Apps o Pages o Dataverse, y haciendo cross con distintas fuentes de datos puede ser complejo, ¿no? Entonces, podríamos pensar, y en vez de utilizar el conector de Power Platform, ¿no? Que es lo que muestro aquí a la izquierda, déjame que coja el laser pointer, ¿vale? Que básicamente lo que estamos haciendo es utilizar el conector, coger los datos de Dataverse y unirlos a Power BI. Y lo mismo puedo hacer con otras fuentes de datos. En este caso, aquí menciono Azure Data Lake Store Genju y luego Azure SQL DB. Pero también lo que podríamos hacer es montar un Data Lakehouse antes de conectar Power BI, ¿no? Básicamente haríamos un dump o aterrizaríamos todos los datos en este Data Lakehouse y aquí tendríamos toda la fuente de la verdad y una vez que aterrizamos toda la fuente de la verdad, pues no solo podríamos hacer reporting, pero también podríamos dar acceso a otro tipo de conocedores para poder crear otro tipo de aplicaciones de datos o hacer exploración de datos, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta es, ¿alguno de vosotros que haya podido utilizar el conector de Dataverse, por ejemplo, estáis más en el modelo de la izquierda o habéis saltado ya al modelo de la derecha? No sé si alguien quiere comentar algo. Alguien que lo esté utilizando ya, que haya hecho pruebas. Yo he hecho pruebas, con lo del Data Lake he hecho pruebas. Creo que la mayoría están en la Sí. izquierda y haciendo pruebas en la derecha. Eso Creo es, que eso suele es. ser Vale. el escenario más común. Sí, Genial. ahora mismo yo creo que esa es la generalidad. Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues entonces aquí hay un concepto nuevo que he introducido que es Data Lakehouse. Aquí todos vosotros conocéis Power Platform, Power Pages, Power Apps, incluso Dataverse, pero quizá algunos de vosotros no conocéis lo que es un Data Lakehouse. ¿De acuerdo? Un Data Lakehouse es un nuevo paradigma que en este caso aquí os referencio este paper creado por Databricks y la Universidad de Berkeley. Básicamente, hace algunos años teníamos los Data Warehouse, que básicamente era algo monolítico y no había ninguna separación entre el cómputo y el propio storage, ¿no? O almacenaje. Es lo que de alguna forma empezamos con on-prem warehouses, a partir del cual nos movimos a cloud warehouses, donde los distintos vendors sí que empezaron con formatos propietarios a separar el cómputo, ¿vale? del propio almacenaje, ¿no? Hace algunos años, ya con la aparición de Hadoop, etcétera, y con nuevos tipos de ficheros como podrían ser JSON o RC o Parquet o Apro, etcétera, pues la gente empezó a hablar de data lakes, ¿no? Ya no se habla tanto de cloud warehouses, donde en algunos casos, en la mayoría de los casos, los formatos de datos eran propietarios. ¿Por qué? Porque los vendors pues querían optimizar y poder utilizar las estadísticas, etcétera, de manera más eficiente. Entonces, a partir del cual, pues ya obtuvimos los data lakes.
Estos data lakes sí que de alguna forma nos permitían separar el almacenaje del compute. Eso quiere decir que yo podía tener como un ADLS Gen 2 en Azure, como sería un OneDrive o un Google Drive, aterrizar ahí todos los CSVs, JSON, todos los datos que tenía y luego seleccionar un motor de query o de cómputo con el lenguaje que más me gusta a mí, que puede ser SQL, Spark, Trino o el que sea, y a partir del cual lanzar las queries sobre los datos que tenía en mi almacenaje. Hace un par de años empezaron a surgir un nuevo formato de tablas, el cual básicamente guardaban los metadatos de todas las transacciones que ocurrían en estos datos, que en este caso podían ser ficheros Parquet, que un fichero Parquet, para aquel que no lo conozca, es como si sería un fichero CSV, simplificándolo mucho, ¿vale? Es columnar, etcétera, pero es como si sería un ficherito de datos. Entonces la gente empezó a crear formatos de tabla donde poder guardar los metadatos y todas las transacciones asociadas a esos ficheros en concreto, ¿vale? Y es cuando nació el paradigma de Lakehouse, que básicamente tiene distintos componentes o distintas capas. Una de ellas, en primer lugar, son los datos, ¿vale? Lo que he mencionado antes, podemos tener Dataverse, podemos tener otro tipo de fuentes de datos que pueden ser spreadsheets o pueden ser una base de datos operacionales, etc. Entonces, lo primero que tenemos son datos. Estos datos tienen un formato. En este caso pueden venir en formato CSV, Avro, Parquet. Y luego tenemos formatos de tabla. Los cuales nos permiten, con otra carpetita que tienen donde guardan los metadatos, donde guardan todas las transacciones y operaciones que ocurren sobre los ficheros que están asociados a estas tablas, ¿vale? De alguna forma separamos los metadatos de los datos en las propias tablas. Entonces, tenemos Delta, Judío, Iceberg, y luego tenemos un Metastore, ¿vale? Que no sé si alguno de vosotros los conocéis, como puede ser Unity Catalog, donde nos permite guardar pues todos los metadatos de las tablas que yo puedo tener aquí. Es decir, si yo tengo en mi ADLS Gen 2 4 tablas delta, yo puedo indicarle al Metastore que realmente tengo esas 4 tablas y el nombre, ¿no? El típico create table statement, ¿vale? Dos ejemplos de Metastore. Uno de ellos es High Metastore y otro puede ser Unity Catalog de Databricks. No sé si lo conocéis, ¿vale? Una vez que tengo yo el Metastore, el cual me permite conocer todas las tablas, esquemas, catálogos que tengo sobre mi Storage Engine, puedo tener motores de cómputo con distintos tipos de lenguaje. Uno de ellos puede ser Spark, otro de ellos puede ser Transact SQL, ¿por qué no? Otro puede ser Trino, etcétera, etcétera. Y luego, encima, tengo como UI o distintos vendors, los cuales ofrecen distintos motores de Query Engine. Por ejemplo, Fabric ofrece varios flavors de Query Engine. Ofrece Spark y ofrece Transact SQL, por decirlo, ¿vale? Synapse ofrecía con Dedicated y con Serverless también Transact y también Spark. Databricks, en este caso, ofrece solo Spark, ¿vale? Pero hay otro tipo de query engines que ofrecen otro tipo de lenguajes, ¿de acuerdo? Por poner un símil, es como si sería una persona que habla distintos lenguajes, ¿vale? Tú puedes hablar español, chino e inglés, ¿vale? Y hay personas que simplemente hablan un único lenguaje. No por ello todo el mundo pues tiene acceso a ciertos datos, que en este caso puede ser conocimiento, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, básicamente, quedaros con este concepto. Un Data Lakehouse es aquel patrón que básicamente adopta un formato de tablas, que puede ser uno de estos tres, el cual nos permite guardar todas las transacciones, ¿vale? Y el transaction log de todas las tablas y de los ficheros asociados.
y a partir del cual podemos utilizar cualquiera de los lenguajes para poder ejecutar queries sobre estas tablas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta al respecto? De momento no hay preguntas. Yo creo que Ok. puedes continuar. Perfecto. Gracias. Entonces, vale, yo os hablo de Data Lakehouse y veníamos de hablar de Dataverse, de dos posibles approaches, de primero conectar directamente Power BI utilizando el conector y el segundo de los approaches era crear un Data Lakehouse. Entonces, ¿dónde encaja Fabric? ¿Vale? Pues Fabric nos permite crear un Data Lakehouse de forma muy sencilla. ¿Cómo? En este caso, el storage changing que os he explicado antes, que en este caso sería este de aquí, ¿vale? Este circulito de aquí, ¿vale? Perdón. Sería OneLake, ¿vale? Volvemos atrás. En tema de seguridad y control de acceso, perdón, sería OneSecurity. Y luego tenemos distintas experiencias que nos permiten, de nuevo, utilizar distintos lenguajes para poder atacar los datos que ya hemos aterrizado en OneLake. ¿Sí? Ok. Hoy os voy a enseñar cómo vamos a montar un Data Lakehouse a partir de los datos del Dataverse, el escenario que he introducido anteriormente, y vamos a unir otra fuente de datos también. ¿De acuerdo? Para ello, pero antes de eso, y ya que estamos en el meetup de Power Platform, a ver si alguien se atreve. Yo he intentado hacer, por eso decía Power Play, ¿no? Y Power Concepts. He intentado mapear los conceptos de Fabric Data Engineering a las tools que disponemos en Power Platform. Entonces, voy a lanzar la primera pregunta. ¿Alguno de vosotros se atreve a decir o se le ocurra qué podíamos mapear dentro de los ítems que tenemos en Fabric Data Engineering a Power Apps? ¿Quién se le ocurre? Vale. Esto es lo que el esquema mental que yo me he hecho. ¿De acuerdo? Power Apps. Algo sencillo. Low code, no code. Notebooks. Yo puedo generar apps como un notebook. ¿Vale? Power Pages. Quizá algo un poquito más complicado, ¿no? Quizá necesitáis conocer HTML y otro tipo de lenguajes, ¿no? Pues Spark Job Definitions. ¿De acuerdo? Power Automate. Workflows, cajitas. Data Pipelines. ¿Vale? Data Connectors. Claro, tanto en Data Pipelines o en Notebooks en Spark, tenemos distintos conectores para poder conectarnos a distintas fuentes de datos. Dataverse, OneLake, donde podemos guardar todos nuestros datos. Y luego, bueno, aquí quizá creo que ahora, no sé si se llama AI Builder o hay algo de Copilot, si no recuerdo mal, pero también tenemos Fabric Copilot, que en este caso podemos utilizar dentro de las distintas experiencias. ¿De acuerdo? No sé si el mapping está más o menos tirado bien o mal, pero he intentado mapear para que hagáis un esquema mental de los ítems que tenemos dentro de Fabric Data Engineering y a las herramientas que disponemos dentro de Power Platform. Entonces, teniendo este esquema mental, vamos a ir a Fabric y os voy a enseñar los distintos ítems que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Data Pipelines y los conectores. Insisto, recordar este esquema mental. ¿De acuerdo? Ok. Estoy en Fabric. Dentro de este ribbon puedo seleccionar Data Engineering, entonces puedo ir a la experiencia en sí, ¿de acuerdo? Si clico dentro de Data Engineering, veis que aquí tengo distintos ítems. Uno de ellos es el Data Pipeline, más o menos como Power Automate. Tenemos un Notebook, más o menos como sería Power Apps. Tenemos Spark Job Definitions, Power Pages, ¿vale? Y tenemos un Lakehouse, Dataverse. Por ahora, vamos a excluir environments, que luego lo explicaré, ¿vale? Rápidamente. Vamos a empezar por Data Pipeline. Yo ya me he creado un Data Pipeline, pero para que lo veáis directamente, lo vamos a abrir.
En este caso, lo que he hecho para crear un data pipeline, seguramente ya lo conocéis, pero he ido a Data Engineering, he creado aquí un data pipeline y le he dado un nombre, ¿vale? En este caso me voy a ahorrar este paso porque ya lo he hecho. Si abro este data pipeline tiene una actividad de copia. Básicamente se conecta a una fuente de datos y lo aterrizo en el lakehouse, en el OneLake, ¿vale? Como sería Dataverse. En este caso, esta actividad de copia, tenéis aquí arriba que, bueno, Data Pipeline tiene distintos tipos de actividades, ¿de acuerdo? Pero si voy a esta actividad de copia, dentro de la fuente yo puedo utilizar distintas fuentes. Recordar, conectores de datos, data connectors, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo generarme otra conexión. Incluso tenemos la conexión a Dataverse, ¿vale? ¿Vale? La de Dataverse, ¿vale? Tenemos la conexión a Dataverse también, ¿vale? Sí, creo que aquí mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo que he hecho en este pipeline sencillito, básicamente he cogido una fuente que en este caso estaba dentro de Azure, que es un blob storage, y he querido copiar unos datos en formato, recordad, Parquet, un formato concreto, a un lakehouse. Y en este caso lo he copiado a este lakehouse, ¿de acuerdo? Perdona, no estoy en el workspace correcto. Ahora. ¿Vale? Aquí. Entonces, básicamente lo que le he dicho es, léete este container de esta fuente, insisto, esta fuente es un blob storage, y copíate todos los datos Parquet al lakehouse. Cuando he ejecutado esta actividad de copia, lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente, que si yo me voy al lakehouse, ¿vale? También he tenido que generar un nuevo item, eso quiere decir que he tenido que ir a Data Engineering y he creado un lakehouse en este caso, ¿vale? Pero si me voy al lakehouse, de aquí, lo que ha ocurrido cuando he ejecutado el pipeline es que me he aterrizado todos los datos que tenía en esa fuente dentro del lakehouse. Y entonces todos los datos Parquet que tenía en esa fuente ya los tengo dentro de mi lakehouse. ¿De acuerdo? Más o menos, Power Automate. Por simplificarlo muchísimo, me he conectado a una fuente y he aterrizado todos los datos Parquet que tenía, que es un formato concreto, a mi lakehouse, ¿vale? Una vez que tengo los datos aterrizados dentro de mi lakehouse, lo que puedo hacer es ejecutar una serie de iteraciones para poder agregar los datos antes de quizá crear un Power BI, ¿no? Lo que podríais hacer vosotros con Power Query, si utilizaríais el Dataverse Connectors y poder hacer todo el ETL, etcétera, dentro de Power Query y tal, y luego crear el report. En este caso, como el patrón era movernos del conector y crear un Data Lakehouse, me voy a generar yo todas las agregaciones a partir de los datos que ya he aterrizado dentro del lakehouse. Aquí he aterrizado los datos en formato Parquet. Voy a utilizar otro tipo de item, en este caso haciendo el símil a Power Apps, que en este caso sería un notebook, ¿vale? Para poder conectarme a los datos que ya me he traído dentro del lakehouse y poder realizar ciertas transformaciones. Para eso me he generado dos notebooks. El primero de ellos es este de aquí, que es muy sencillito. ¿Vale? Este notebook, insisto, esto está desarrollado en Spark, que es un lenguaje concreto, ¿vale? Pero en este caso lo que estoy haciendo aquí es, me estoy conectando a los datos que ya he aterrizado, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? En el lakehouse con un data pipeline. Luego hablaremos, hay distintas formas de aterrizar datos. En este caso he optado por utilizar un data pipeline, una actividad de copia, ¿vale? Y los he aterrizado en una tabla Silver. ¿En qué formato? Ya he cambiado el formato. En este caso ya he creado una Delta Table, ¿vale? Una vez que ejecute esto, lo que ocurre es
que ya tengo todas las tablas en formato Delta con todas las dimensiones y fact tables dentro del Lakehouse. Y todo esto lo he hecho con mi notebook, ¿vale? No es nada complejo, simplemente, insisto, leo desde el Bronx los ficheros Parquet y hago una transformación de formato. Si vuelvo al deck, básicamente lo que estoy haciendo aquí es leyendo los ficheros Parquet que tenía aquí, ¿vale? Y transformando aquellas dimensiones y fact tables a un formato Delta, ¿de acuerdo? Pues vamos a Fabric. Si vuelvo aquí, tengo un segundo notebook, el cual me permite crear agregaciones. Ya tengo todas las Delta Tables y básicamente me he generado dos agregaciones de forma muy sencilla. En este caso he utilizado Spark para poder crear la primera agregación y es esta tabla de aquí. Si abro esto un poco, es esta tabla de aquí. Goal Aggregate City está aquí, ¿vale? Y luego he utilizado, en este caso, SQL, ¿vale? Spark SQL, para poder generar la segunda tabla de aquí. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo todas las tablas agregadas y tengo hecho todas las transformaciones, en este caso he utilizado un Data Pipeline para ingesta y dos notebooks para poder generar las agregaciones, ¿vale? Lo que puedo hacer es crear un report de Power BI y eso es exactamente lo que he hecho. Antes de eso os voy a mostrar otra cosilla. En este caso estoy en el Lakehouse, pero no sé si sabéis, pero puedo ejecutar otro tipo de, o utilizar otro tipo de lenguaje que es Transact SQL para poder ejecutar las queries SQL dentro del SQL endpoint, ¿vale? En este caso lo que podría hacer es dame las primeras top 100 de esta tabla agregada. Segundo. Vale. Vale, no sé si esto se ha ejecutado o no, pero si no, lo ejecuto. Vale, entonces en este caso, insisto, en vez de utilizar Spark, podría utilizar otro tipo de lenguaje dentro del propio Fabric para poder lanzar queries sobre las tablas que ya me he creado y he agregado. ¿De acuerdo? Una vez que he hecho esto, lo que he creado es un modelo, ¿vale? Que esto ya quizá es más familiar para vosotros, ¿vale? Como tenía distintas dimensiones, agregados, etcétera, lo que básicamente he hecho ha sido crear un modelo con las dos gold tables que tenía de agregados, ¿vale? Y las he unido a las dimensiones de employee y de city, ¿vale? Y con esto lo que he hecho ha sido crearme un report súper sencillito, bueno, de hecho es autogenerado de Power BI, que es este de aquí, que está tirando de la tabla de agregados de Sales by Date and Employee, ¿vale? Con este ejemplo lo que os quería mostrar es, hemos hablado anteriormente que me podía unir a una fuente de datos al Dataverse utilizando el conector y directamente crearme el report, ¿no? En este caso hemos utilizado otro approach creándonos un Data Lakehouse donde hemos utilizado ciertos elementos tanto para la ingesta como el procesamiento y el agregado de datos y a partir del cual, utilizando Direct Lake, que quizá habléis hablado de ello en otro tipo de sesiones, hemos podido generar este report, ¿vale? Vuelvo al deck. Hemos hablado de esto. Vale. En la breve demo os he enseñado cómo poder ingestar datos dentro de OneLake utilizando Data Pipelines, ¿vale? Pero hay otras formas de poder aterrizar los datos. Una de ellas son utilizando Data Flows o incluso el propio Spark nos podríamos conectar a distintas fuentes de datos
y traernos los datos dentro del OneLake o dentro de ese Dataverse utilizando terminología Power Platform, ¿vale? También nos podemos traer los datos del Dataverse, como antes he mencionado, o los datos de M365 Graph, ¿vale? O podríamos utilizar una cosa que llamamos nosotros shortcuts, que básicamente es un link simbólico a los datos que ya existen en otra fuente de datos, como sería un puntero, y en vez de hacer la copia de datos, lo que podríamos generar es el link simbólico a los datos ya existentes en otras fuentes de datos y poder utilizarlos dentro de Fabric, ¿vale? Uno de los punteros que podemos generar es a Dataverse y lo vamos a ver a continuación. Y hay otra forma de poder, digamos, traernos los datos o poder habilitarlos dentro de Fabric, que es mirroring, en este caso os mencionados Data Warehouse a Snowflake o Azure SQL y Cosmos DB, ¿vale? Vayamos hacia atrás, vayamos hacia Dataverse. ¿Cuáles son las opciones de traernos los datos desde Dataverse a Fabric? En este caso hay tres, utilizando el TDS Endpoint, que quizá alguno de vosotros ya lo estabais utilizando anteriormente. La segunda opción es utilizando lo que teníamos anteriormente en Azure Synapse, que era utilizando el Azure Synapse Link, que básicamente hace un dump de los datos dentro de Azure Synapse y luego podríamos generar, dejarme que coja el puntero, así lo explico mejor. Y luego hace un dump dentro de Azure Synapse ADLS Gen2 y luego podríamos generar un shortcut dentro del Lakehouse para poder utilizarlo en Power BI. Y la tercera forma es utilizando lo que denominamos Fabric Link, que básicamente es utilizar el dump que hace dentro de Dataverse la base de datos en los ficheros, en las tablas Delta Lake, ¿vale? Y hacer un shortcut a estas tablas Delta directamente desde el Lakehouse. Vamos a ver en una demo ahora esta opción en concreto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las dos opciones de traernos los datos de Dataverse utilizando el Fabric Link, que era la última opción que os mostraba en las slides? Estoy dentro de Power Apps, ¿vale? Vuestro territorio, diría. Entonces, dentro de Power Apps, yo tengo distintas tablas. En este caso, me genera un sample data aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar el Fabric Link? Hay dos formas de traernos, insisto, directamente las tablas utilizando los shortcuts. La primera opción es utilizando este link de aquí, que es Link to Microsoft Fabric. Y utilizando este link, lo que nos permite es seleccionar un workspace y traernos todas las tablas. Tiene una parte mala que a día de hoy no nos permite ser selectivos y decir cuáles son las tablas que queremos sincronizar dentro de nuestro Lakehouse en Fabric y decidir qué tablas queremos utilizar, ¿de acuerdo? La segunda opción es utilizando un shortcut, que en este caso yo me genero otro Lakehouse, como sería otro database, otro entorno, ¿de acuerdo? Y aquí sí que podéis ser selectivos a la hora de poder traeros los datos del Dataverse. Para eso clicáis en New Shortcut, seleccionáis Dataverse y aquí especificáis la conexión, ¿vale? De vuestro entorno, ¿vale? Y a partir del cual sí que podéis traeros ciertas tablas. Lo que he hecho yo aquí, básicamente, que esto ya lo he hecho, me he traído simplemente la tabla de accounts, ¿vale? Que si vamos aquí, tenemos la tabla de accounts. ¿Vale? Aquí tenía con ciertos datos dummy y me he traído la tabla de accounts. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, si yo tendría que hacer un cross query con los datos del Dataverse y quizá con los datos que me he traído en ese blog que os he enseñado anteriormente, quizá un buen approach podría hacer cierta exploración de datos dentro del Fabric, ¿no? Pues eso sí que lo podemos hacer sencillamente dentro del SQL Endpoint. En este caso os estoy mostrando aquí dos Lakehouse. Este Lakehouse contiene los datos que me he traído del blog
¿vale? Y este lakehouse contiene un único shortcut con los datos account del Dataverse. Pero yo lo que podría hacer es irme al SQL Endpoint y dentro del SQL Endpoint, si distintas tablas tienen correlación entre sí, podría hacer o generarme ciertos agregados o lanzar ciertas queries utilizando varias fuentes de datos. En este caso me he traído la tabla accounts y también tenemos las tablas agregadas que me he traído del blog y me he generado a partir de los notebooks de forma agregada. En este caso, si yo hago una query aquí, esta query me va a permitir hacer una select, ¿vale? Select from, ¿vale? Y me permite hacer una query tanto de esta tabla, si quiero, ¿vale? O de esta tabla de account, si quiero, ¿de acuerdo? Entonces, y simplemente os quiero abrir el escenario de las posibilidades si tenéis distintas fuentes de datos, etcétera, para poder hacer exploración incluso antes de generar un modelo semántico, las opciones que podríais tener aquí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ha quedado claro? Las opciones de conexión al Dataverse. Sí, de momento no hay preguntas en el chat. Yo creo que igual la Vale, gente perfecto. espera. Vale, perfecto. Vale, entonces, si juntamos todos los bloques que os he enseñado, es decir, hablábamos de podernos traernos los datos del Dataverse utilizando Shortcut, poder traernos los datos de ciertas fuentes de datos y montar un Data Lakehouse con un formato Delta, si juntaríamos todas las piezas, podríamos llegar a más o menos a una arquitectura de alto nivel de este tipo, ¿no? Donde, por ejemplo, me podría traer los datos del Dataverse utilizando Shortcut, una de las opciones que os he enseñado. Esto lo podría aterrizar tanto a nivel de files dentro del Lakehouse o en una tabla, ¿de acuerdo? Y también podría ingestar los datos de distintas formas de distintas fuentes de datos. Esto, con distintos Spark Jobs o notebooks, podría generar ciertas agregaciones y estas agregaciones, luego con estas agregaciones o podría generar unos reports de Power BI o podría dar acceso a otro tipo de consumidores para poder hacer exploración de datos, generar un modelo o lo que fuera. ¿De acuerdo? Insisto, aquí estamos unificando ciertas de las partes que ya hemos visto durante la presentación, unificando los datos del Dataverse y trayéndonos potencialmente datos de otras fuentes, las cuales nos van a permitir generar y crear agregaciones para poder tener nuestro Lakehouse. ¿De acuerdo? Con esto, haciendo un wrap-up, ¿qué es lo que hemos visto en la sesión? Power Platform creo que puede ser una gran fuente de generación de datos. Al fin y al cabo, podéis crear muchas aplicaciones, podéis automatizar muchos procesos y podéis ingestar tanto los datos que tenéis de esas aplicaciones como los metadatos para poder generar un Lakehouse, ¿vale? Creo que el Power BI Connector, insisto, habrá ciertos escenarios donde el conector y simplemente unirme al source y utilizar Power BI pueda ser útil, pero quizá en ciertos escenarios crear un Lakehouse puede ser beneficioso también. ¿Esto qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es poder traernos todos los datos del Dataverse, ser selectivo en qué datos traernos también y unificarlo con ciertas fuentes de datos. Fabric nos puede ayudar, hemos visto un poco el patrón Lakehouse con distintos lenguajes, query engines, storage. Fabric nos simplifica y unifica todo esto a la hora de crear un Data Lakehouse y ofrece distintas experiencias a distintas personas. Podéis tener una persona que conozca más SQL y entonces quizá Transact y SQL Endpoint pueda ser mucho más valioso, o quizá tenéis Data Engineers que puedan utilizar Spark y puedan utilizar Spark en este caso. ¿Qué más? Vale. Y hemos visto las distintas opciones de integración
de Data Receive Fabric, en este caso TDS Endpoint, iSUSINERS LIMP, y rápidamente hemos visto cómo poder utilizar el Fabric Link, tanto partiendo de Power Platform o partiendo de Fabric, creando un shortcut. Con esto, gracias y nada, abrimos el Q&A o me podéis preguntar cualquier cosa. Lo primero, bueno, por aquí te dan las gracias y te dicen que muy bien explicado. Yo tengo una pregunta para aquellos, o sea, no sé si hay identificado escenarios claros en los que es recomendable transicionar a Fabric. En algunos casos, claramente estará identificado que no está recomendable transicionar a Fabric porque al final añadimos complejidad, ¿no? Es decir, habrá escenarios que es suficiente con los modelos semánticos, con los data flows que tengan para la ingesta de datos y poco más, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué escenarios es recomendable transicionar a Fabric? Vale, buena pregunta. Yo mencionaría dos escenarios. En primer lugar, preguntarte si estás generando trabajo repetitivo a la hora de poder generar esos modelos semánticos, esos Power BI reports. Ejemplo, si tienes dos reports de Power BI y más o menos o estás lidiando con las mismas fuentes de datos y ves que es quizá trabajo repetitivo, quizá preguntarte, ¿y por qué no generar un lake, no? Aterrizo todos los datos y a partir del cual quizá hay tareas, ¿no? Tanto de ETL como de conexión que quizá las estoy duplicando y por qué no montar un lake, ¿no? Al menos me estoy ahorrando esa parte. Quizá la parte de modelo semántico modelado la tienes que duplicar porque tendrás dos escenarios distintos. Entonces, para mí, ese es el escenario quizá de ingesta, orquestación ETL, ¿no? Si estás duplicando ETL e ingesta, piensa, ¿me merece montar un lake, aunque sea pequeñito? ¿Me merece como, no? Y la segunda derivada para mí es, dependiendo un poco, mirando desde la parte de la derecha, es decir, viendo cuáles son tus consumidores de datos, no desde la ingesta. Si tú ves que posiblemente de los modelos semánticos que estás trabajando, de los datos que te estás trayendo, no solo tienes usuarios de Power BI de reporting, pero quizá a medio o largo plazo puedes habilitar el acceso a esos datos a otros usuarios, quizá también mencionar, ostras, pues si tendría un lake, esto me facilitaría, ¿no? El compartir los datos, el poder trabajar otro tipo de escenario, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplo claro, imagínate que tienes un report de Power BI, te has traído 3 fuentes de datos, te has generado el modelo semántico, ¿no? Y después de 2 meses te hacen la pregunta, oye, este dato, ¿me puedes sacar el agregado de tal este dato y ver la calidad del dato? ¿Cómo atacarías tú ese escenario si realmente tienes un modelo semántico, tienes los datos en la fuente, con 3 fuentes de datos, incluso formatos distintos, ¿no? Quizás si los tendrías ya en el lake sería echar una query, ¿no? Sería echar una query y podría responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, insisto, respondiendo a tu pregunta, depende un poco de los dos escenarios que te he mencionado. De la parte de la derecha, depende un poco cuáles son las necesidades, requerimientos de tus consumidores. Y de la parte de izquierda, darte cuenta realmente si estás duplicando la parte de ingesta, orquestación ETL en los casos de uso, escenarios que tengas. Entonces ya plantearte realmente si esa pequeña complejidad o ese nuevo escenario que vayas a introducir con un lakehouse, los pros and cons con el escenario que tienes actualmente. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, o sea, muy claro. Muchas gracias. Vamos a ver. Por aquí tenemos alguna pregunta de Iker. Vamos a ver. Sí, Se plantea si plantea se pueden extraer los datos del SQL Server on-premise. On-prem. La pregunta la voy a repetir. La pregunta es si te puedes traer los datos de SQL Server on-prem, entiendo que a Fabric, ¿no? O a un lakehouse, ¿no? Dentro de Fabric.
Sí, tenemos Self-Hosting Integration Runtime Support dentro de Fabric. Si quieres, luego pongo el link aquí en el chat, pero sí. Y también si tenéis desplegado algún servicio utilizando Private Endpoints dentro de Azure, por ejemplo, también podíais utilizar Private Link o Managed Private Endpoints dentro de Fabric para poder conectaros a esas fuentes que quizá no estén públicas, ¿no? Y tengan ciertas políticas de seguridad aplicadas a la hora del despliegue. De acuerdo, pues muchas gracias. Por aquí te doy las gracias también, Iker. Ha habido una cosa que no sé si se me ha pasado, que dices, luego explico esto de los entornos, los environments, que está en versión preliminar. A mí se me ha escapado, no sé si has llegado a mencionarlos. Sí, al final, dentro de, si no me equivoco, dentro de Power Platform, tú puedes tener distintos entornos, ¿no? O sea, Ajá, eso es. environments, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿Y es lo mismo? ¿Es el mismo concepto que el environment de Power Platform? No. Vale. No. Lo que me refería a complejidad con entornos es si tú realmente tienes varios entornos dentro de Power Platform, tú tendrías que generarte una conexión a cada uno de los entornos para traerte los datos de los distintos entornos. Eso genera cierta complejidad en sí, ¿no? Esa es la primera respuesta. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que significa entornos dentro de Fabric, dentro de la experiencia de ingeniería de datos? Simplemente para que os hagáis una idea, maquilla o le da cierto flavor tanto a los notebooks, que era Power Apps, o a los Spark Definitions, que sería Pages. Imaginaos CSS, todos quizá conocemos aquí CSS, ¿no? Imaginaos que aplicáis ese CSS a Power Apps o a Power Pages. Pues Environments, dentro de Fabric Ingeniería de Datos, lo que te permite es instalar unas ciertas librerías y unas configuraciones de Spark, como sería un CSS, que puedes aplicar a esos notebooks y a esos Spark Definitions. ¿Vale? No sé si me he explicado. Aclarado. Sí. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Yo no veo ninguna. No, Ana, Miguel, no sé si veis alguna más. No. Muy bien. Pues Héctor, ¿tienes alguna sugerencia sobre... yo creo que hay una sensación para mucha gente como un poco perdido, es decir, ¿cómo le entra el agua al coco? ¿No? Es decir, ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué me miro? ¿Qué puedo probar? ¿Cómo puedo yo adquirir habilidades con una cosa que sí es verdad que está ahora mismo en una prueba gratuita, pero ¿tienes alguna ruta de aprendizaje, algo que, bueno, evidentemente Sí. Learn, pero a ver si nos puedes recomendar algo? Pues voy a volver al título de la charla, si me permitís. Power Play, Power Concepts. Yo creo que aquí mi sugerencia sería primero ver un poco cuáles son las cualidades, el interés de cada uno de vosotros y ver qué es lo que os gusta más, ¿no? Quizá hay gente que le gusta más Power BI, Power Apps, Power Automate o incluso Power Pages. Entonces, utilizando el símil que hemos hecho, intentar hacer ese salto a Fabric y haciendo ese mapping, ¿no? A partir del cual, Ana, mi sugerencia sería, bueno, y lo conoces, tenemos un montón de tutorials, Microsoft Learn, etcétera, e intentar expandir ese conocimiento a partir del punto de partida que realmente te engancha, ¿no? Porque tiene que haber un componente de enganche, ¿no? A mí, por ejemplo, pues es Data Engineering, Data Science. Quizá Dataflows no me engancha tanto o Pipelines no me engancha tanto, ¿me explico? Entonces, encontrar cuál es ese punto de enganche viniendo sobre todo desde Power Platform o incluso desde Power BI, ¿no? Si, por ejemplo, alguno de vosotros sois enamorados de crear modelos, ¿no? Semánticos, pues quizá el salto es a Semantic Link, ¿no? A SemPy.
y realmente explorar, ostras, a mí me gustan los modelos semánticos, estoy aprendiendo, estoy accediendo a mis modelos semánticos, pero desde Python. Estoy aprendiendo Python, pero al mismo tiempo estoy lidiando con mis modelos semánticos y explorar otro tipo de escenarios y a partir del cual, ¿no? Aumentar el conocimiento con los tutorials, Microsoft. Pero yo creo sí que tiene que haber ese punto de sticky, ¿no? De pegamento, de que cada uno enganche, ¿no? De decir, qué es lo que más me gusta hacer, ¿no? Porque, insisto, Power Platform es muy amplio, Fabric es muy amplio, y yo creo que nadie, incluso yo, se sabe todo ni de Data Engineering ni de Data Pipelines, y os ocurrirá a vosotros también en Power Apps o en Power Automate o lo que sea, ¿no? Entonces, si quieres, Ana, te envío una serie de links por correo y puedes compartirlo con la comunidad. Creo que ya tengo todos los links de Learning, de Microsoft Lens, etcétera. Y de hecho tú estás apoyando muchísimo también la comunidad hispana. Entonces, en ese caso, sin problema. Sí, te lo agradecemos porque así lo podemos compartir. Y aprovechando para también comentarle a la gente que hay una iniciativa por parte de Microsoft que se llama Learn Together Power BI, Fabric, perdón, en Microsoft Fabric, que ya va como por la tercera ola en idioma inglés y se está desarrollando ahora mismo la primera ola en idioma español. La primera ola se está celebrando martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche con horario de México. Y lo pones en YouTube, Aprender Juntos Microsoft Fabric, te va a aparecer la sesión de ese día. Y luego lo que tenemos que conseguir, que ya se lo pediremos a Microsoft, es que en la segunda ola sea en horario europeo, porque hay muchas personas de habla hispana distribuidos fuera del horario latinoamericano. Es una buena oportunidad porque hay muchas personas participando y les puedes hacer muchas preguntas de temas muy concretos, de cosas, y entonces puedes ir ganando todo gratis. Además es por YouTube, ni siquiera un enlace a Teams o algo que tengas tú que configurar. Te vas con tu dispositivo de turno a cualquier lugar y puedes ver la sesión. Yo voy a dejar también en el grupo, no sé, José, si lo tienes ya localizado, lo de la Aprender Juntos en YouTube para compartir. Yo lo he estado poniendo en LinkedIn las sesiones de la gente y hay como un enlace global y ahí se pueden llegar. Porque yo creo que hace falta muchísima ayuda en cuanto a los recursos de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ana, por esa referencia. Y bueno, si queréis, pasamos a presentar el próximo evento. No parece que haya más preguntas. Presentamos el próximo evento y bueno, pues damos el cierre y pasamos a la parte de networking, si queréis. Vale, si quieres lo estoy compartiendo, creo que lo estáis viendo. Perfecto. Sí. Vale. Pues bueno, el próximo evento que tenemos pues es el evento presencial, el evento que más esperamos. ¿De acuerdo? Será los días 24 y 25 de mayo. Será presencial en las instalaciones de un nuevo patrocinador que vamos a tener, de NTT Data, que nos va a prestar sus instalaciones. Está en la zona norte de Madrid, pero muy bien comunicado, tanto para ir en coche particular como en transporte público. Bueno, vamos a tener una estación de Renfe justo a 10 metros, 15 metros de la puerta, o sea, va a estar muy bien. Tendremos talleres en la sesión del viernes 24 tendremos talleres presenciales, todavía no están definidos, pero seguramente en horario de mañana o de tarde. Y el sábado 25, pues sesiones, ponencias, sesiones durante toda la mañana
y seguramente, bueno, pues estamos viendo cuánto podemos dimensionarlo, también un poco limitados por la ubicación que vamos a tener, pero seguramente vamos a tener varios tracks en paralelo y un montón de sesiones y un espacio muy, muy chulo donde poder compartir, hacer networking, vernos y compartir todos juntos. Entonces, bueno, os animamos, sigue abierto el Call for Speaker para este evento. Lo tendremos abierto todavía una semanita más y aunque hay muchas sesiones, pues bueno, no dudéis en mandarnos vuestras propuestas para que intentaremos dar cabida a todo lo posible. Y allí esperamos veros a todos. Queda menos, pues un mes aproximadamente, Un así mes. que iros preparando. Efectivamente, un mes clavado. Mira, estamos al día 25, pues justito un mes. Y nada más, dar de nuevo las gracias a los patrocinadores que hacen posible tanto estas sesiones como los eventos presenciales, pues porque sin su apoyo todo esto sería inviable. Su apoyo económico, su apoyo con recursos, su apoyo en la difusión de los eventos. Y bueno, pues como aquí los tenéis a todos: a Next Step, a Ambi, Verne, Tokiota, Infoavan, Camina, Data for All, Azure, Crosspoint y Frontware. Muchas gracias y pues nada, si cualquiera quiere animarse y que su empresa, y mover a su empresa que pueda ser patrocinador de toda esta comunidad, pues nada, que contacte con nosotros, que estaremos encantados de cualquier ayuda pues, y colaboración, recibirla y apoyarla. Y poco más. Con esto yo creo que cerramos la sesión de hoy.